Al sargento que me saques a los del pelo gris. El otro obedece, los saca y el general los pone contra una pared y allí mismo los fusila. Y el sargento pregunta: ¿por qué hace usted eso? Dice: no has entendido nada, estamos en 1871, la última revolución fue en 1848, hace 23 años. Y la reprimimos a sangre y fuego para que estos no se volvieran a levantar. Y estos ya eran mayores de edad y se han vuelto a levantar. Estos son los peligrosos. Y siempre digo que la transición y la democracia no la trajo ni Suárez, ni el rey, ni Fraga. La trajisteis la gente del pelo gris que seguís peleando. Gracias por vuestra pelea, compañeras y compañeros. Muchas gracias de corazón. Bueno. 6 años del nacimiento de Podemos. Hay que darle las gracias a Dolores de Cospedal cuando nos dijo: ¿y por qué no montáis un partido? Pues mira, vamos a hacerte caso. Y aquí estamos, ¿no? Fijaos que cuando montamos Podemos, tuvimos una discusión sobre qué hacíamos con el eje de derecha e izquierda. Todos veníamos de las luchas tradicionales de la izquierda, pero entendíamos que estaba golpeado el concepto de izquierda. Era difícil seguir manteniendo el primero porque había dos grandes partidos, uno en la derecha, que era el PP, otro en la izquierda, que era el PSOE, y si nosotros nos declarábamos de izquierdas, nos iban a situar de inmediato en la extrema izquierda. Y por tanto, ya nos achicaban el espacio que nosotros queríamos representar. Claro, por otro lado, entendíamos qué es ser de izquierdas en el siglo XXI. Le preguntaron una vez a Miguel de Unamuno: ¿cree usted que existe Dios? Y contestó: dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Claro, porque ser de izquierdas es Felipe González, Tony Blair, Susana Díaz, Pablo Iglesias, Nicolás Maduro. Dices: qué cacao, ¿no? Qué arroz con mango, como dicen por aquella tierra. Entonces, claro, ¿qué es ser de izquierdas? Y luego aparte había un elemento importante, y es que la gente joven, que se quería reclamar como de esa gran familia de la izquierda, había cosas con las cuales no quería comulgar. Y tenía derecho a no cargar por su lucha y su militancia política en el siglo XXI con un fardo que no lo sentía como propio. ¿Por qué tenías que asumir, por ser de izquierdas, el fardo del estalinismo? O el fardo de algunos comportamientos en nombre de la izquierda que no son relevantes. Nosotros planteamos que la lucha era arriba y abajo, como una manera de decir que la izquierda siempre ha defendido a los de abajo, y era una manera más amable de invitar a que se incorporase más gente. Pero claro, luego ocurrió algo que trastabilló todo lo que ocurría, y es por lo que me llevó a mí a escribir este libro. La editorial quería abrir una colección sobre qué es ser de izquierdas en el siglo XXI, me ofreció a mí abrirlo, y creo que por arrogancia y narcisismo dije: venga, si soy el primero, vale, ¿no? Luego dije: sí, a lo mejor luego influye lo que vengan detrás, ¿no? Qué mentira, luego los demás han escrito y ni lo han leído, pero da lo mismo. El caso es que cuando me plantearon lo de escribir el libro, yo me acordaba cuando era jovencito y llegué a Alemania a hacer mi tesis doctoral, y yo veía a la gente de mi edad que estaban en los andenes de los trenes gritando: Wir wollen raus, queremos salir fuera, queremos viajar, y gritando: Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo. Yo decía: ¿qué hace en un gobierno socialista la gente gritándole: somos el pueblo, escuchadnos, cabrones, ¿no? Porque no les escuchaban. Y por tanto ahí había un problema que me llevó a darle muchas vueltas a dónde estaba la izquierda. Comienzo el libro contando algo que es más que una anécdota, y es que estaba yo por el norte de España con un hombre jubilado, carpintero toda su vida, y de repente pasamos por delante de una casa y el hombre dice: esa casa la hice yo. Y el hombre empieza a hacer memoria y dice: yo me acuerdo, la dueña era una señora con mucho dinero, muy caprichosa, que constantemente nos pedía hacer cambios, y cambiadme esta cenefa, y entonces ya no hace juego con la puerta, cambiadme también la puerta, y ahora, no, cambiadme de otra manera, y poned otro color, y ahora ponlo así, ponlo asá. Les mareaba. El caso es que lo más determinante es que le mandó a hacer una escalera de madera. Hizo una escalera que el hombre, un buen carpintero, buen conocedor de los secretos y los arcanos de la madera, él estaba muy orgulloso. Cuando termina de hacer la escalera, esta señora le dice: toma el hacha ahora y rómpela para que parezca vieja. Y ese hombre dice: no lo voy a hacer. Y la señora dice: ¿por qué no lo vas a hacer? Vas a sacar más horas, te voy a pagar más dinero, hazlo. Y el hombre decía: no, la escalera está bien hecha. Y él me recordaba que tuvieron una discusión donde no se hacían entender el uno al otro, porque para él era muy importante haber hecho bien esa escalera, y la señora no entendía que aunque le pagase,
había algo que no le estaba pagando, que era el hacer bien su trabajo. Su dignidad y su orgullo estaba vinculado a haber hecho bien esa escalera. Y romperla le parecía que era tirar a la basura todo su trabajo. Y el otro decía, no, esto es un salario, son más horas. La izquierda viene, fijaos, precisamente de haber hecho del mundo del trabajo nuestro referente. La Unión Soviética era la República de los Trabajadores y Trabajadoras. La Constitución de 1931 de la Segunda República decía que España era una constitución de trabajadores, de toda condición. La burguesía, históricamente, había utilizado la palabra progreso como la palabra que referenciaba su manera de estar en el mundo. La burguesía se movía con una idea abstracta de progreso. Y nosotros, desde los sectores humildes, tomamos la idea de trabajo como la referencia que teníamos que construir. Sin embargo, la idea de trabajo empezó a quebrarse por muchos lugares. Hoy, en Europa, un trabajo no dura más de 4 meses. Y por tanto, ¿dónde construyes tú tu identidad como trabajador o trabajadora si estás constantemente rotando? Si tu lugar en el mundo ya no lo obtienes siendo un trabajador, ¿de dónde lo obtienes? Y la quiebra del mundo del trabajo, de repente, golpeó profundamente a la autovisión que teníamos de que era la izquierda. Claro, y eso sin contar con los grandes errores históricos. Yo no he estado nunca en Venezuela, ¿no? Pero un día que pasaba cerca, recuerdo que me entrevistan en la televisión y cuento una historia porque estaban ahí con la izquierda y el socialismo del siglo XXI, y por qué el socialismo del siglo XXI no podía ser el socialismo del siglo XX. Entonces conté una historia que digo, mire, había un tipo que yo conocía que se quiso afiliar al Partido Comunista, entonces ahí el comisario político le estaba haciendo la ficha. Y le dice, a ver, camarada, si tú tuvieras 2 aviones, ¿qué harías? Y el tipo dijo, pues un avión para mí y otro para el partido. Bueno, y si tú tuvieras 2 fincas, una finca para mí y otra para el partido. Vas bien, camarada, tú ya casi está hecho. Si tú tuvieras 2 camiones, uno para mí y otro para el partido. No, bien, esto ya, la última. Tú tuvieras 2 gallinas, el tipo empieza, a ver, no sé qué. Entonces el comisario dice, camarada, no dudas en aviones, no dudas en camiones, no dudas en fincas, y dudas en 2 malditas gallinas. Y dice, es que las gallinas sí las tengo, ¿no? Claro. Al día siguiente me encontré en los periódicos de Venezuela que el secretario general del Partido Comunista dijo, Monedero ya se demuestra por su apellido, es un capitalista de la CIA, no insulta a los comunistas, no tiene ningún tipo de vergüenza. Y entonces yo me vine arriba y dije, sí, se mete conmigo, os voy a contar otro, ¿no? Y me entrevistaron en otra televisión y conté que en la Segunda Guerra Mundial estaban peleando un soldado soviético y un soldado polaco, y de repente cae contra los nazis, y de repente cae una bomba, y cuando se baja el polvo ven que ha aparecido un tesoro. Y entonces lo juntan el tesoro, y cuando lo han juntado entre los dos, dice el soviético al polaco, dice, y ahora vamos a repartir esto como buenos camaradas. Y le dice el polaco, ¿y no podríamos repartirlo a partes iguales? Detrás de estos 2 chistes, por un lado, está que la teoría es mucho más fuerte que la práctica, ¿no? Que a veces mucha gente se ubica en posiciones de izquierda verbales, pero que después estamos alejados de la realidad. Y con eso termino el libro. ¿Sabéis por qué? Porque el libro termino preguntándome por qué a veces las víctimas votan a los verdugos. ¿Cómo demonios está pasando en América Latina lo que nos pasó en Europa? Que fue el Partido Socialista inglés, el Partido Laborista, el que sacó a las mayorías de ese país de las condiciones de proletarios de las novelas de Dickens, jodidos y en el arroyo, y los sacaron y los convirtieron en clases medias, y apenas 25 años después, gente, 25 años después, votaron a Margaret Thatcher. ¿Cómo demonios puede la gente en América Latina sacar a 30 millones de personas de la pobreza, Lula y Dilma, y votar al loco de Bolsonaro, o no salir a la calle cuando le hacen el impeachment? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo es posible que hoy haya trabajadores de 600 euros al mes que están votando por Vox? ¿Qué está pasando? Y eso tenemos que entenderlo. Y claro, por eso a mí el chiste de las gallinas me gusta, ¿no? Porque a veces uno tiene un discurso, pero luego hay que bajar a la realidad. Porque si solamente vives en el mundo del discurso, luego no es verdad lo que estás sosteniendo, ¿no? Y el otro hace referencia a algo que me llevó a hacer un capitulito en el libro para analizar qué demonios ha sido la izquierda en el siglo XX.
Porque yo no me engaño, lo mejor de nuestras sociedades lo ha traído la izquierda. Todo lo que nos produce orgullo de nuestras constituciones son logros de la izquierda. El derecho a la sanidad pública, a la educación pública, el derecho al voto, el voto de las mujeres, la atención a la infancia, todo lo que queramos imaginar, son logros que los peleó gente que se ubicó en la izquierda, que se situó con la gente golpeada. Pero sin embargo la izquierda del siglo XX requiere un análisis. Yo siempre digo que la izquierda durante el siglo XX, en primer lugar, fue eficaz. Si uno mira lo que hizo la izquierda en países que son prácticamente continentes, como Rusia o China, los sacó de la Edad Media y los trajo a la modernidad. Y por tanto, fueron eficaces en un momento de la historia. En segundo lugar, fueron heroicos. Si es que ha sido la izquierda siempre la que ha puesto los héroes contra las dictaduras, son los que siempre han estado. Igual habéis visto una encuesta repetida en el año 45 y actualmente, donde preguntan el papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 45, el grueso de la población europea sabía que quien salvó a Europa de los nazis fueron los rusos. El punto de inflexión es la batalla de Stalingrado, no el jodido soldado Ryan. Claro, y al final las películas de Hollywood te engañan, ¿no? Y te hacen ver como que fue el desembarco de Normandía el que cambió el rumbo de la guerra, que no, que fueron los soviéticos que pusieron la mitad, pues pusieron casi 25 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso nos olvidamos, ¿no? Como que no nos damos cuenta de ese esfuerzo heroico. Igual que aquí, ¿no? ¿Quién luchó contra el franquismo? O Cuba. Más allá de lo que le pueda parecer a cualquiera el régimen cubano, ha sido la dignidad del continente frente a los Estados Unidos, que ha invadido 50 veces ese continente. En cambio, los cubanos han aguantado. Por tanto, ha sido eficaz, ha sido heroico, pero también ha sido terrible. Ha sido terrible. Todas las purgas de Stalin son intolerables. Hay que entenderlas. Hay que entender que nada más nacer la Revolución de Octubre, pues ya les están poniendo palos en las ruedas. Y es muy espectacular que cuando tú intentas crecer, intentas nacer, te ponen palos en las ruedas y te caes y te dicen, ya te decía yo que ibas por mal camino. Entonces, cabrón, no más pongas palos en las ruedas. Entonces, nada más nacer la Revolución de Octubre, les montan una guerra civil. Y las potencias extranjeras empiezan ahí a meter dinero para hacerles un ejército y frenarles. Y le pegan un tiro a Lenin. Y eso generó un problema. Y es que nace la Revolución Rusa con mucha paranoia. Nacen asustados. Y eso tuvo un terrible problema, y es que cualquier disidencia interna se empezó a ver casi como contrarrevolucionaria. Y encima, como funcionaba muy mal la información, en el momento en que había cualquier pequeña crítica, decían ya, contrarrevolucionario, a fusilarlo. Eso es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado porque casi siempre en las fuerzas políticas de la izquierda le ha pasado a Podemos. Naces con muchos ataques, al final te entra la paranoia y cualquiera que te critica ya es porque está de manos del lado del enemigo. Y al final te hacen daño por ahí. O sea, si te meten la paranoia en la cabeza y empiezas a ver cualquier disidencia como un enemigo contrario al partido, al final te han derrotado. Porque te han convertido en un loco, una loca que ves fantasmas y ves peligros por todos lados, y en un contexto duro como el de aquellos años, pues fusilas. Eso es un disparate. Porque al final fusilas a los mejores, que son los que se atreven a expresar las críticas de una manera constructiva. Por tanto, fijaos, fue terrible. Fue terrible el muro de Berlín, fue terrible no confiar en el propio pueblo, fue terrible el no dejar expresarse, ¿no? Con pluralidad. Fueron errores. Y el último elemento, no menor, es que la izquierda durante el siglo XX fue muy ingenua. ¿Por qué fue ingenua? Mirad, una de las ingenuidades fue pensar que un partido único podía representar a toda la clase trabajadora. Eso no era real hace 50 años. Ahora ya no os digo nada. Ahora es prácticamente imposible, si ahora tenemos criterio cualquiera de nosotros sobre casi todo. Hubo un momento en donde es verdad que el partido tenía 1000 ojos y tú tenías solamente 2. Y el partido era la única herramienta que tenía la clase trabajadora para salir del agujero. En los años 20, en los años 30. El partido era el que te daba educación, el que te alfabetizaba, el que montaba la biblioteca popular, la casa del pueblo. El partido era donde conocías a tus camaradas, a tus compañeros, compañeras. Era tu horizonte vital. Pero hoy en día, qué complicado es. Estamos todos fragmentados en nuestras cabezas. Y un partido va a representarlo todo. Qué difícil. Por eso, fijaos, cuando nace Podemos, yo estoy pensando siempre en términos de un frente amplio. Porque me parecía como poco acorde con el mundo en el que vivimos que un solo partido pudiera representar. Yo pensaba, soy bastante ecologista,
pero era consciente de que teníamos ahí una contradicción. Tenemos en el partido a animalistas y a ganaderos. Unos quieren matar a los zorros y los otros quieren hacer estatuas a los zorros, ¿no? Entonces, y a ver cómo conjuntamos estas dos cosas, ¿no? Ese es el final del libro, porque creo que hay una solución a todo esto. Recuerdo que fui a Cuba, y en Cuba recuerdo que una mujer taxista le pregunté, bueno, ¿y qué tal está usted? ¿Cómo va su trabajo? Y la mujer me dijo, pues ya ve usted aquí todo el día, gano lo mismo, lleva a mucha gente, sea amable con usted o no sea amable. Y dije, uff. Y luego pregunté a un peluquero, y le dije, ¿qué tal está usted? ¿Su trabajo? Y me dijo lo mismo que la taxista, me dijo, aquí estoy, me pagan poco, corte bien el pelo, lo corte mal, gano lo mismo. Y recuerdo que yo reflexioné, ¿qué demonios hace el Estado gestionando peluquerías? Un gran error de la izquierda durante el siglo XX era pensar que todos los medios de producción, todos, tenían que estar en manos del Estado. Claro, cuando nos dimos cuenta de que esto era un error, nos fuimos para el otro lado. Y resulta que ahora ningún medio de producción tiene que estar en manos del Estado. Y uno dice, no es así. Yo quiero una empresa pública de energía. Yo quiero banca pública. O sea, hay bienes comunes que yo creo que sí que tienen que estar gestionados colectivamente. Y nos fuimos de todo Estado a nada Estado, ¿no? Y era como una tontería. Fue un error lo del partido único. Fue un error el pensar que el Estado tiene que controlar todos los medios de comunicación. Fue un error enorme, enorme, pensar que podíamos cambiar libertad por justicia. Y ese es el corazón de la mancha que llevamos durante el siglo XX. Y hay un capítulo entero, me estoy acalorando. Esto es bueno o malo, ¿eh? Esto es bueno o malo. Hay un capítulo en el libro sobre la idea central de lo que creo que es la izquierda, y que va siendo hora de que lo recuperemos. Mirad, la Ilustración, el movimiento de la Ilustración, vinculado a la Revolución Francesa, trajo tres grandes preguntas, que están en el corazón de lo que es la izquierda. Esas tres preguntas siguen vigentes, pero tenemos que responderlas de otra manera. Las preguntas son la de la libertad, la de la igualdad y la de la fraternidad, que son las tres preguntas que trajo la Revolución Francesa. Y es ahí donde tenemos que entender dónde demonios nos ubicamos, quiénes somos, cómo estamos en el mundo. Hay un libro que a mí me ayudó a cambiar muchas cosas de mi vida, que es El Espartaco, de Howard Fast. Yo cuando le recomiendo a mis alumnos este libro me dicen, profesor, ¿vale la película? Y yo siempre les digo, había dos cabras pastando y una de ellas de repente se empieza a comer un rollo de película. Y otra cabra extrañada le dice, ¿te gusta? Y le dice la cabra, sí, pero me gustó más el libro. Bueno, Howard Fast, el autor del Espartaco, era un tipo que reunió dinero para convertir un viejo edificio en un hospital para exiliados republicanos españoles. Cuando empezó la caza de brujas de McCarthy, a Howard Fast alguien le denunció y le pidió a McCarthy el nombre de los que habían puesto dinero para convertir ese edificio en un hospital. Y Howard Fast se negó, porque aquello era una locura. Dabas 5 nombres y os llamaban a vosotros, y vosotros tenéis que dar otros 5 o 10 nombres, y al final se cargaban a toda la organización que había con un poco de pensamiento crítico de izquierda. Howard Fast se negó, le metió 2 años en la cárcel. Y en la cárcel el tipo concibió el libro El Espartaco. Lo escribió luego fuera, pero todos los 2 años fue pensándolo, documentándose. A mí es un libro que me marcó. ¿Por qué? Porque era un libro que, primero, me volvía loco porque en la primera página, en el primer párrafo, ya está muerto Espartaco. Y sin embargo, Espartaco, muerto, es el triunfador de toda la novela. Y dices, ¿cómo puede ser que alguien que ha fracasado triunfe? Y en segundo lugar, ¿cómo es posible que una persona que era hijo y nieto de esclavos, de repente es capaz de dirigir el movimiento más poderoso de lucha contra el ejército más poderoso de la época? Y leyendo la novela se entiende. Espartaco es hijo y nieto de esclavos, él está en la mina, allí le golpean con el látigo, él cree que ese es su destino, pero se ponen de moda en la decadente Roma, se ponen de moda las peleas de gladiadores, que como sabéis tienen una alta siniestralidad laboral.
Entonces, es curioso porque fijaos, no morían las figuras, porque había figuritas. Había como los boxeadores importantes, esos eran los que llenaban el cartel y la gente iba a ver a esos gladiadores y claro, luego estaban los que tenían que morir para que hubiera espectáculo, ¿no? Y esos eran los que tenían que renovar constantemente. El caso es que como se ponen de moda las peleas, van a la mina y se traen a Espartaco, le miran la dentadura, le miran el pecho y dicen, venga, pues suba a la escuela de gladiadores. El problema es que llega a la escuela de gladiadores un tipo que no tenía que haber llegado nunca, que era Craxio, un galo, que era un esclavo que se había levantado. ¿Y qué hacían con los esclavos que se levantaban? Pues que los crucificaban. Yo siempre digo que si los hubieran condenado a la silla eléctrica, llevaríamos colgado del cuello una silla eléctrica, con las dificultades que eso implicaría, ¿no? Por la forma. Pero bueno, los crucificaban y llevamos una cruz. El caso es que, como se estaban levantando muchos esclavos, en vez de crucificarlo, lo mandan a galeras. Pero como se ponen de moda las peleas de esclavos, lo sacan de galeras a morir, pensando que no pasa nada porque va a morir. El problema es que cuando está en la escuela de gladiadores, Craxio se da cuenta de que Espartaco tiene madera de líder natural. Y un día se acerca a él y le dice, Espartaco, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni la palabra. ¿Libre qué quieres decir? Que fuimos libres. ¿Pero qué es eso? Pues que le quitamos el látigo a los soldados, pero os matarían. No, los derrotamos, pero vendrían más soldados. Los derrotamos, pero vendría una legión de Roma. Los derrotamos. Y entonces, fijaos, Espartaco de repente, preso de la excitación, le cambia la cabeza. Y esto es muy importante que lo entendáis. El dolor a Espartaco se le convierte en conocimiento. El doler se convierte en saber. Porque él de repente sabe que podía haber no látigo. Porque le dice, ¿y entonces qué hicisteis cuando derrotasteis a la legión romana? Y le dice, vivimos 3 meses en comuna, donde todo era de todos. Común viene de comunis. Lo contrario de comunis es inmunis. Inmunis es lo que no te afecta, inmunidad, y común es lo que te afecta. Y Espartaco de repente, el dolor se le convierte en conocimiento. Y entonces empieza a darle vueltas a la cabeza. Un látigo, no quiero yo esto, ¿qué pasa? ¿Qué vida? Y entonces da el tercer paso, doler, saber, querer. Él quiere acabar con el látigo. Y de repente empieza a darle vueltas, pero se da cuenta de que solo no puede, que tiene que convencer a otros. Y resulta que reúne a todos los esclavos, como aquí, después de almorzar, que están los soldados dormitando, y les dice en voz bajita, mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis creado vosotros. Y miran a su alrededor y dicen, todo lo hemos creado nosotros. Y les dice, mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y miran a su alrededor y dicen, nada es nuestro. Y entonces toma una frase del manifiesto y le dice, entonces en la revolución no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder. Porque ya puede si convence a todos. Y al final, cuando todos están convencidos, hacen. Fijaos que esta ecuación, doler, saber, querer, poder y hacer, se basa en que conviertas el dolor en conocimiento. Y ese dolor que se convierte en conocimiento es la base del pensamiento de la izquierda. ¿Por qué? Mirad. Robespierre no tiene calle en París. La derecha se ha negado siempre a ponerle el nombre de Robespierre a una calle en París. Tiene la Banlieue en los alrededores, pero en París nunca ha querido la derecha. Porque le tienen... Contaba ayer... Voy a contaros un chisme. Un chisme. Un día Pablo Iglesias me dijo, tengo una misión secreta para ti. Y yo, a ver. Dice, tienes que ir al Roscón de Reyes de Carmen Lomana. Y yo le digo, Pablo, mándame a pelear contra el ISIS, mándame a Siria a pelear contra los islamistas, pero no me hagas eso, eres un soldado y tienes que ir. Pues nada, allí que fui, me duché 2 veces, porque sé que esa gente es muy suya, y estaba yo ahí, no contaba, ya no, pero estoy ahí pegadito en una silla, en una mesa, con el culillo apretado. Me traían comida. Yo, está envenenada seguro, ¿no? Al día siguiente en El Mundo dijeron, Monedero es muy austero, apenas probó bocado. El caso es que se hacían corrillos, esto no es broma, ¿eh? Se hacían corrillos, así, miraban así. Y yo ahí apretadico. Y ya cuando se juntaban unos cuantos ya se atrevían a preguntarme algo, ¿no?
Y en el segundo corrillo, una señora que era, me dijeron, la principal tratante de arte de España, o sea, tenía estudios superiores y demás, dice, bueno, pues ya que estás aquí te voy a hacer una pregunta. Digo, dígame, señora. Y me dice, ¿es verdad que vais a abolir la Navidad? Reíros. Y vamos a abolir la Semana Santa, y vamos a quitar el taxi a los taxistas. Y me dice, ¿es verdad que vais a abolir la Navidad? Y le digo, mire señora, mientras que el niño Jesús siga demostrando buen comportamiento... Y entonces viene la famosa romana y le dicen, no os metáis con mi invitado. Amiga. Del alma. Ella lo dice que es tu amiga. Vamos, no te haces una idea, la amiga que es. Y dice, no metáis con mi invitado. Y dice la otra, tú deja de defenderles que te van a quitar esta casa. La casa... Y digo yo, hombre señora, quitarle la casa no. Pero aquí tirábamos un par de cortinas, yo me acordé del doctor Cibao. Dije, aquí tirábamos un par de cortinas y ahí viven dos familias sin problema, ¿no? Y dice ella, ¿ves? ¿Ves? Te van a quitar la casa. Y digo, señora, que era una broma. Y dice, sí, también era broma lo de María Antonieta y mira cómo terminó. Yo no me lo podía creer. Y que todavía están con la Revolución Francesa y la guillotina. La guillotina tiene efectos pedagógicos en los sistemas políticos. Eso es verdad. ¿Verdad? Que donde ha operado la guillotina contra las monarquías, contra los Orange, ¿no? En Inglaterra o contra los Borbones en Francia, ya tiene sus efectos democratizadores. Aquí no la hemos usado. Aquí solamente se decapitó el Alfonso de Borbón, pero esquiando. Y eso no tiene efectos pedagógicos, por lo menos no están estudiados, ¿no? Pero bueno, no se me distraigan. No, ya se han distraído. Pon orden, Conchi. No, tú sigue. Bueno, mirad, absolutamente en serio. Robespierre no tiene calle en París, porque él es el que escribe en el peto del pueblo en armas, libertad, igualdad y fraternidad. Y hay dos momentos muy importantes que tenéis que recordar. El primero es cuando se levantan los negros en Haití, cantando la marsellesa, y le dicen los revolucionarios franceses, esto no es para vosotros. Porque Francia vivía sobre todo del azúcar que traían de Haití, entonces dijeron, si les damos la independencia a los negros, se nos acaba. Y es Robespierre, en torno al 93-94, el que dice, libertad, igualdad y fraternidad es para los negros y es para las mujeres. Porque habían decapitado a Olympie de Gouges, que era una de las primeras feministas que había dicho, oye, yo también soy ciudadana. Dijeron, no, tú no. Y la decapitaron. Y es Robespierre, fijaos, el que plantea, no, es que esto también es para los negros, es para las mujeres, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Y al final él pierde la cabeza. Mirad, hay un capitulito en el libro donde interrogo cómo nos posicionamos desde esa gran familia de la izquierda con las tres preguntas de la Ilustración. ¿Cómo nos posicionamos con la libertad? ¿Cómo nos posicionamos con la igualdad? ¿Y cómo nos posicionamos con la fraternidad? Y las tres son nuestras, las tres. Pero la exclusivamente nuestra, la más genuina y la más esencial, es la de la fraternidad. ¿Por qué? La igualdad, fijaos, se la dejamos a la burguesía y al final la igualdad no es una igualdad material, es una igualdad formal ante la ley. Toda la idea de la igualdad de oportunidades es mentira. ¿Igualdad de oportunidades qué es? Que sale de la misma meta alguien que le falte una pierna que otro que es corredor profesional. Igualdad de oportunidades que es que sean los mismos guantes, uno que pesa 200 kilos que uno que pesa 60 kilos. La igualdad de oportunidades es una trampa, igual que la igualdad ante la ley es una trampa, como ahora os voy a contar. La libertad, fijaos, ha sido como el gran reducto que ha utilizado siempre la derecha, los liberales. Y ahí nosotros hemos metido la pata muchas veces, porque hemos despreciado la libertad. Leí, recuerdo, en Alemania un libro de un escritor que de repente decía, y leí el párrafo otra vez y me quedé consternado porque lo había leído toda mi vida mal. Estaba leyendo el Manifiesto Comunista. Porque el Manifiesto Comunista dice, y la sociedad socialista será una sociedad donde la libertad de cada uno será la condición de la libertad de todos.
Y el tipo decía, lo hemos leído siempre al revés. Hemos pensado que la libertad de todos es la condición de la libertad de cada uno. Nos hemos equivocado profundamente. Porque Marx defendía la libertad individual. No pensaba en términos de esa homogeneización china de la revolución cultural donde cualquiera que sea un poco diferente es ejecutable. No. Cometimos el error de dejar la libertad para que fuera representada por los liberales. Ya me diréis qué tienen de liberales estos. El gran liberal que es John Locke, escribe en su tratado sobre la sociedad civil, le escribe al rey, nos tratas como esclavos. Locke tenía esclavos, tenía una plantación de esclavos. Si leéis a los teóricos liberales, siempre han dicho, que es una cosa que a mí me estremeció. Hay una feminista que se llama Carole Pateman, que tiene un artículo del año 68, donde dice, para el liberalismo las mujeres nunca hemos estado. ¿Por qué? Cuando lo leí dije, mierda, de ahí viene. Dice la Carole Pateman, en ese artículo del año 1968, dice, porque los liberales, todos, el único que se libró fue Hobbes. El único que era feminista, aunque parezca mentira. Todos los demás decían, es que la mujer cuando dice no, en el fondo está diciendo sí. Y por tanto no puede autorizar políticamente a nadie, no es sujeto de voto, ni sujeto, ni siquiera de ser escuchada porque no tiene voluntad. Porque cuando dice no, en el fondo está diciendo sí. Y por tanto, las mujeres no tenéis derecho a estar. El liberalismo nunca os ha visto a las mujeres, nunca ha visto a los pobres, nunca ha visto a los negros. En cambio, se le ha llenado la boca de libertad, libertad para ellos. Libertad solamente para ellos, porque los demás no están en su foco, no los ven directamente. ¿Por qué la fraternidad es nuestra idea? Por lo que os decía de Espartaco. Porque la fraternidad, o ahora diríamos también la sororidad, que es la fraternidad entre mujeres, es encontrarnos en el dolor. Es encontrarnos en esas personas que comparten un dolor de alguien que te lo está infligiendo y tú dices, ¿y por qué? Y entonces cuando de repente tú te das cuenta de que hay un dolor que te están, ya digo, aplicando, empiezas el camino ese de doler, saber, querer, poder y hacer. Y en ese encontrarte con los otros es donde surge el movimiento de la fraternidad. Y aquí hay una cosa que os invito a que la penséis. Mirad, para hacer estos libros, ya hace años, uno u otro que hice, dediqué mucho tiempo, a estudiar paleoantropología, a preguntar cómo eran nuestros mayores, muy mayores, ¿no? Y había un libro de Eudald Carbonell, en Atapuerca hay dos grandes referencias. Una es la más conocida, que es Ursuaga. Y es muy conocida porque es el más conservador. Pero el otro, que es el codirector de Atapuerca, es Eudald Carbonell, militante de toda la vida del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Esto no se sabe. Un militante comunista de toda la vida, ¿no? Eudald Carbonell. Ese libro a mí me volvió loco. ¿Por qué? Porque demostraba una cosa, varias cosas. Primera, somos los únicos animales que enterramos a nuestros muertos. Eso de los cementerios de elefantes es de las películas de Tarzán, es mentira. Eso de que los elefantes sí que tienen memoria para reconocer los restos de un elefante en el camino de vuelta. Fallece un elefante en el camino de ida y al año, cuando vuelven, reconocen que ese era uno de los suyos. Pero no entierran, no, solamente lo hacemos nosotros. Y fijaos lo que descubren. En el 500.000 antes de Cristo aprendemos a hacer fuego. Pero se tarda casi 300.000 años en que se socialice. Es decir, había gente que sabía hacer fuego, pero no lo contaban. No nos enseñaban a hacer fuego. Porque eran entonces los dueños del fuego. Y por eso en todas las culturas, en todas, mesoamericanas, africanas, europeas, está el mito de Prometeo, que es el que roba el fuego a los dioses para dárselo a los seres humanos. ¿Qué hacemos cuando se socializa el fuego? Pues que nos empezamos a reunir alrededor del fuego. Y claro, cuando nos reunimos alrededor del fuego y mucho rato, y Conchi ya ha dicho 20 veces unga, unga, yo le digo unga, ungi, pesada. Empezamos a desarrollar el lenguaje. Fijaos que el lenguaje es una cosa medio absurda, porque los niños, igual que los chimpancés, pueden comer y respirar al tiempo, pero cuando crecemos ya no podemos.
Nos puede pasar como a George Bush, que una galletita está a punto de poner fin a nuestra existencia, ¿no? Dices, ¿por qué hemos perdido esa ventaja física para poder hablar? Porque hablar es superior a no atragantarte. ¿Y sabéis qué hacemos en cuanto se desarrolla el lenguaje? Empezamos a enterrar a los muertos. Es decir, que Dios existe cuando le ponemos nombre. Cuando podemos decir la palabra Dios, Dios existe. La Biblia empieza así. En Génesis empieza, no Dios creándose a sí mismo, sino Dios creando el mundo poniéndole nombre a las cosas. Y hágase la luz, y la luz se hizo. Si veis el Génesis, Dios le pide ayuda a Adán, no le pide ayuda a Eva. Le pide ayuda a Adán, a bautizar. Dios del Antiguo Testamento era un poco machista. Que el Papa Francisco nos perdone, ¿no? Bueno, a lo que iba, que ya me he comido mucho rato. Mirad, la idea de fraternidad tiene que ver con algo que se ha descubierto recientemente y que tiene que ver con nuestros antepasados. ¿Sabéis que no es verdad que vengamos del mono? Somos un país, ¿sabéis que el anís del mono, la cara del mono es Darwin? Dices, estos son como estos ahora que quieren enseñar otra vez creacionismo en las escuelas. ¡Qué horror! Bueno, no es que vengamos del mono, sino que hay un tronco, y en el tronco se separan los gorilas, se separan los chimpancés, y se separan unos monitos de los que se conoce poco, que están 250.000 años, o incluso 2 millones y medio de años más cerca de nosotros, que son los bonobos. Que no se han descubierto en el siglo XX, que los llaman los hippies de la selva. Los chimpancés son muy de Shakespeare. ¿Por qué? Porque se basan en los celos, en la violencia, en las traiciones. En las comunidades de chimpancés manda el macho alfa. Y el macho alfa es el que mata al anterior macho alfa. Y mata a las crías para inseminar él a la hembra, para que las crías sean suyas. Nacen tantos machos como hembras en las colonias de chimpancés, pero cuando son mayores hay muchos más hembras que machos, porque se matan entre ellos. Hacen vascos. Y oye, eso que se dice, ¿no? De, oye, Pachi, ¿para qué vamos a discutir si podemos arreglar la hostia, ¿no? Pues los chimpancés tienen esa lógica. Los bonobos, que están mucho más cerca de nosotros, ¿sabéis quién manda? No manda un macho alfa, manda una hembra dominante. Y la hembra dominante, ¿sabéis por qué manda? Por autoridad. Por tanto, aunque la maten, nadie ocupa su lugar. Porque manda por la autoridad, no por la fuerza. Y por tanto, nadie la mata. Los bonobos, a diferencia de los chimpancés que arreglan todo a golpes, los bonobos lo arreglan todo con el sexo. Tienen como 200 contactos sexuales al día. A contar esto un sábado no está mal. Pero, o sea, contactos sexuales es todo. Pero todo es todo, ¿eh? Todo sin ningún tipo de problema. Es muy rápido. O sea, tampoco es una cosa así como que digas... Pero son 200 besos, acaricias, masturbaciones, todo lo que queréis imaginar. Y no se matan. ¿Qué es lo que quiero trasladaros? Se ha descubierto recientemente que los bonobos tienen en su ADN un microsatélite que tenemos nosotros, pero no tienen los chimpancés, que es el que determina la empatía. Es el de la empatía. Se ha descubierto hace unos 30 años que tenemos neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que determinan la imitación. ¿Veis a los niños aprenden imitando. Y esa imitación, ese microsatélite del ADN, es la base de la empatía. Y la base de la empatía es la base de la fraternidad. Es decir, que te duela alguien que está subordinado por alguien que está abusando de esa persona. Y la idea de fraternidad es juntarnos los golpeados frente a aquellos que nos quieren reducir a esta condición subordinada. Y por eso ni dioses, reyes, ni tribunos. En el fondo la idea de la fraternidad es que no haya ningún colectivo que sea golpeado por nadie. Y ese es el corazón. Por eso decía que la fraternidad es el corazón de ese pensamiento de la izquierda. Y por eso, fijaos, también la izquierda, claro que ha sido superior moralmente, claro. Si el contenido de la izquierda no es sancionar el statu quo, lo que existe,
la izquierda siempre se ha puesto del lado de los golpeados. Frei Beto, que es uno de los padres de la teología de la liberación, que sabéis que nace del Concilio Vaticano II en los años 60, con Juan Pablo I, que luego se lo carga Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria. Claro, cargándose a la teología de la liberación y apoyando a los legionarios de Cristo con un tipo que era un pederasta y un pervertido sexual, el padre Maciel, y al Opus Dei. Me he acordado de una cosa, pero no la voy a contar. Bueno, que quiero ir terminando. Y luego dice siempre 20 veces que vas a ir terminando, pero luego no termina. Pero ya voy terminando. Sí, sí. Es que... hasta las 6 no tienes la otra. Por cerrar esa idea, la idea de el Frei Beto, fijaos, tiene un articulito breve que lo encontráis por internet que dice ¿por qué apoyamos a los pobres? Y él no dice que apoyemos a los pobres porque los pobres son grandiosos. Es mentira. Los pobres son jodidos. A menudo el lumpen proletariado, los más golpeados de los golpeados, son los que configuraban la base de choque de los nazis. Hay mucho lumpen que está votando a Vox, gente. Pero eso no significa que tengamos que despreciarles, no, al revés. Son víctimas de nuestra fraternidad porque les han robado hasta la posibilidad de defender sus propios intereses. Y decía Frei Beto, no apoyamos a los pobres porque sean luminosos. A veces son luminosos y a veces no. Yo he visto en las barriadas de América Latina, en las zonas pobres, en las villas miseria, en las favelas, he visto lo peor y lo mejor. A menudo lo mejor lo organizáis las mujeres. Porque sois las que tenéis que organizar esa fraternidad, esa sororidad, frente a vuestros hijos que con 14 años les ponen una pistola y van a morir a los 16 años. Tenemos el gorila, tenemos el chimpancé y tenemos el bonobo. Y luego aparte nosotros hemos desarrollado esa empatía. Y por eso les decía que tenemos esa superioridad moral en la izquierda frente a la derecha. Pero esa superioridad moral no implica que de repente cometas el error de decir no, los pobres son maravillosos, no seas idiota. Yo contaba el otro día que, siendo muy jovencito, le di un disgusto a mi madre porque quería ir a la Puerta del Sol a tomar las uvas, como una señal de desobediencia. Mi madre, hijo mío, le di un disgusto a la pobre. Entonces agarré yo mi vestinillo y me fui a la Puerta del Sol. Y yo estaba encantado porque todo el mundo me abrazaba, todo el mundo me felicitaba el año. Cuando me iba a ir me habían robado la cartera, las llaves, todo el dinero. Tuve que dejar ahí la moto. Mi madre, ¿dónde estará este? Cuando llegué, ¡ay, idiota! Mi madre decía siempre, lo listo que eres para unas cosas y lo tonto que eres para otras. Era como su frase repetida. Mirad, tuvimos una bronca interna en Podemos muy muy fuerte por esto. Por esto. Porque había gente dentro de Podemos que despreciaba a los pobres. Despreciaba. Decía, son unos paletos. Y parece que solamente nos interesaban clases medias, universitarias, bien formadas. Decía, no tenemos que ver. Yo le decía a uno que ya no está en Podemos. ¿Quién será? No os digo nada. Yo, si estuviera en Podemos sería ministro. Y ahora está en no está. No he dicho nada. No he dicho nada. Arrepentido. Si vuelven a trabajar por abajo, porque no vuelva nadie a ser jefe. Que vuelvan a trabajar, encantados, por favor, que vengan. Muy bien. Ojalá venga todo el mundo que se ha ido. Os lo digo de verdad, ¿eh? Ojalá todo el mundo que se haya ido, ojalá venga. Pero que vengan a trabajar, no a ser jefes. A pegar carteles. Recuerdo que le dije un día a esa persona, ¿a ti te gustan los pobres en los cuadros de Salgado? ¿Sabéis? El Sebastián Salgado, ese que hace exposiciones de los niños negros, que son unos cuadros muy bonitos, y dices, no. Recuerdo, fijaos, un día escuchando la radio, estremecido, que yo era un curita viejo que había estado toda su vida en África, murió a la semana. Entonces le estaban entrevistando en Radio Nacional a este cura que era un santo, había estado evangelizando a una pequeña comunidad, y ese día estaba especialmente contento
porque le preguntó el Juan Ramón Lucas, le preguntó, y había entrado una chica a la universidad por vez primera. Entonces él contaba que esa chica estaba prostituida desde niña en esa comunidad y sus feligreses usaban los servicios de esa niña. Entonces él tenía que querer a esos monstruos, darles el mensaje divino, no odiarles, no castigarles. Por eso decía que la cuestión de la pobreza hay que mirarla desde esa idea de la fraternidad, no de repente convertirla en algo mágico pensando que por ser pobre... ¿Sabéis? Ahí en el libro cuento, en un momento dado, peleo mucho con una frase que viene muy del marxismo. ¿Sabéis que el marxismo viene de Hegel? Hegel pensaba algo que a mí me emociona. Él pensaba que siempre se despliega el espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez somos más autoconscientes los seres humanos. Y creo que algo de verdad hay en eso. Las mujeres hoy son más libres que en ningún momento de la historia, seguramente. Con otros problemas laborales y demás, pero la libertad de las mujeres, eso implica que algo se va autodesplegando el espíritu, esa conciencia, ¿no? Pero a veces tiene idas y venidas, no siempre está lineal. Marx toma esa idea y piensa que siempre progresamos. Y no es verdad. Y Walter Benjamin, que era un tipo marxista muy listo, dinamita una idea que ha hecho mucho daño en la izquierda, el pensar que cuanto peor, mejor. Cuanto peor, peor. Tú dices, no, cuanto peor, mejor, la crisis capitalista, y entonces eso va a generar conciencia, y dices, o no, o genera el nazismo, o genera Vox. Entonces, cuidado con esas ideas lineales y simplonas que nos pueden llevar a callejones sin salida. La conclusión de todo esto que os he contado es que la idea de fraternidad es la nuestra. Y a menudo el riesgo es que hemos sacrificado la idea de libertad. Y eso ya no vale. Termino de verdad solamente apuntando, porque me he comido todo el tiempo, ¿no? Sí, básicamente. ¿Cuánto? ¿Tengo una hora? Sí. 4. ¿Puedo hablar? La una. Sí, que vamos a por bocatas. ¿Pero quién crees que enseñó a Chávez a hablar 8 horas? Fidel no. Bueno, os apunto solamente 3 ideas. El libro termina con 2 cosas para mí esenciales. Una es, ¿por qué a la izquierda le cuesta tanto gobernar y a la derecha le resulta todo tan sencillo? Y os lo resumo en una palabra. Nosotros ganamos el gobierno, no ganamos el poder. El poder lo tienen ellos, siempre. Y cuando están en el gobierno, tienen el gobierno y el poder. Nosotros apenas tenemos el gobierno. Y cuento en el libro, hago un análisis, yo siempre he dado clase de teoría del Estado, que es lo que tengo como más. Y ahí lo que analizo es que siempre heredamos los estados, siempre. Y los estados que heredamos son estados que vienen marcados por los que han ganado las batallas históricas. Y cada uno que gana una batalla histórica le hace una muesquita al estado. Y los que vienen detrás heredan ese estado con esa muesca. Y utilizo a Gramsci, porque Gramsci dice que hay 2 tipos de estado. Está el estado que todos conocemos, la hacienda, la policía, los jueces, pero luego está el estado ampliado. Y dices, pero si eso no es estado, ya, por eso funciona a favor del estado. Los medios de comunicación, la iglesia, las escuelas, los clubes de fútbol, ahí también se hace estado. Ahí. Y claro, las finanzas, las tradiciones, los modos de operar. Mirad, he contado mucho porque a mí me estremeció. Todos habéis cantado en las verbenas la canción esa de mujer, tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos. Qué bien. Dice, esa letra dice, el cristal cuando se empaña, se limpia y vuelve a brillar. La honra de una mocita se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, fijaos cómo se nos cuelan cosas y luego nos extrañamos de la sentencia de la manada. Pues claro, pero si está ahí. Si está ahí la sentencia de la manada. Sin darnos cuenta. Configurando nuestra manera de ser. En las festividades, en el santoral, en las reglas que se da el ejército, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los catedráticos de universidad. Todas esas lógicas van dejando... Y por tanto, heredamos siempre un Estado. Siempre.
con un sesgo de clase. Creo que lo has apagado el micrófono. Sí, con los gritos que doy ni la habéis notado. Te vas quedando. Podrían haber ahorrado. Con los gritos que doy. Hay otro. Que me vengo arriba. Y ahora os vais a enterar. ¿De que te ríes? Bueno, era el aviso de que Monedero se fundió 3 micrófonos. Ya tenemos titular. Vine a hablar y se fundió 3 micrófonos. Heredamos, ya digo, un Estado con un sesgo de clase, con un sesgo de género y con un sesgo de raza. Escondido. Y si no lo identificamos, nos quiebran. Si Podemos entra en el gobierno y no se da cuenta de que es más fácil responder a unas demandas que a otras, terminará devorado por el aparato del Estado y por el Partido Socialista. Sin duda. Porque es mucho más fácil. Porque está metido en los funcionarios, por ejemplo. En las familias de la justicia. En los que tienen el dinero. En la lógica financiera europea. En todos esos elementos hay una manera de actuar. Hay un modus operandi. Que lo han determinado los que han ganado históricamente las batallas. ¿Cómo se lucha contra eso? O estamos determinados a pelear. Y esto, por favor, estad muy atentos. En el nacimiento de Podemos tuvimos una discusión con esta idea. Porque dijimos desde el comienzo, no somos el 15M. Porque el 15M no se presentaba a las elecciones. Y nosotros dijimos, queremos presentarnos a las elecciones. Yo recuerdo que tuve peleas muy fuertes en América Latina con un tipo muy importante, John Holloway. Un politólogo de origen irlandés que da clases en Puebla, en México, que escribió un libro muy influyente que se llama Cambiar el mundo sin tomar el poder. Donde la tesis de ese libro era, como el Estado está podrido, como el Estado es de clase, la pelea tiene que ser fuera del Estado, en los movimientos sociales. Claro, yo le decía, pero ¿está usted loco? Si es lo que quiere el poder, que no estemos en el Estado. Cuando nosotros nacimos, ¿cuándo le dimos miedo? Le dimos miedo cuando les quitamos el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, o ahora que hemos entrado en el gobierno. Eso les pone de los nervios. Y fijaos, su hipocresía. La semana pasada decían, es que si entran en el gobierno va a ser el apocalipsis. Y ahora están diciendo, han renunciado ya a sus cosas y se han moderado, ¿no? Y a ver, poneros de acuerdo que me estáis volviendo loco, ¿no? O sea, ¿cuál de las dos cosas, no? El artículo ese sirve, fijaos, para que nos demos cuenta de todos esos sesgos que tiene el Estado. Para que nos demos cuenta cómo está lleno de minas, está lleno de francotiradores. Y un francotirador, si no lo ves, te pega un tiro entre las cejas. Y por tanto, en ese capítulo lo que hago es analizar cómo están escondidas cosas. Os pongo un ejemplo. La izquierda ha cometido un enorme error siempre, al dejarle la nación a la derecha. Un gran error. Y los policías, y los guardias civiles, y los militares, son unos trabajadores que tienen una noción de sí que no tienen los panaderos, los zapateros o las acaparadoras. Aparadoras, perdón. Las aparadoras. Y es que la policía, el ejército y la guardia civil se consideran que son los que defienden a la patria en peligro. Y por tanto son un tipo de cuerpo que tienen la idea de nación metida en su formación, en su ADN, en sus fiestas, en su idea del honor. La idea del honor tiene que ver, o es que tiene más honor un militar que un zapatero. Pues no, pero en su cosmovisión piensan que como ellos salvan a la patria en peligro con las armas y dan su vida, esa idea de honor les da una fuerza. Claro, el problema es, ¿qué nación está defendiendo la Guardia Civil? Porque el otro día que yo estuve en la investidura, había un idiota del PP. ¿Qué tonto es? Bueno, uno muy tonto. Estaba allá arriba y estaba a punto de decirle... Complicado, ¿sabes? Monedero le tira un libro a un diputado del PP. Es la investidura. Pues el tipo gritaba, ¡viva la Guardia Civil! Yo le decía desde arriba, ¡viva la UDF! ¡Viva la UDEF! No decía, ¡viva la UDEF! ¿No? A ver si... Claro, porque esta gente dice, ¡viva la Guardia Civil! Pero cuando la UDEF los detiene por robar, ahí ya, eso no son guardias civiles, esos son rojos, ¿no? O sea, tienen esa locura de que piensan que
La Guardia Civil, la Policía Nacional, son de ellos. Por eso, fijaos, les llevó a los demonios cuando teníamos a un GEMAT, un jefe del Estado Mayor con nosotros. No podían. O cuando se vinieron jueces con nosotros. Por eso atacaron a Victoria Rosell. No podían. Fijaos, para que veáis lo que os estoy contando, los ataques a Victoria Rosell fueron la policía política que montó el PP, es decir, Estado, lo que llamamos el Deep State, el Estado profundo, el Estado oculto. Pero ¿cómo se ejerció eso? A través de los medios de comunicación. Soria, que sabéis que era el amigo del ministro Alba, que es el que está en la cárcel por querer meter en la cárcel a Victoria Rosell, sobornando a un preso, a un enjuiciado. El ministro Soria le metió al diario El Mundo, el mes que le dedicó 5 portadas a Victoria Rosell, Soria le metió del Ministerio de Industria 1 millón de euros a Unidad Editorial. No, ni publicidad. Directamente por ayudas al desarrollo tecnológico, 1 millón de euros, toma. Y me das 5 portadas contra Victoria Rosell. Es lo que os digo, que veáis el funcionamiento de este Estado que le damos. Por un lado está policía corrupta, pero que se apoya en medios de comunicación corruptos para poder ejercer al final su fin, que era sacar de las listas de Podemos a Victoria Rosell. Eso en todos los ámbitos, y por eso hay un capítulo dedicado a eso. Y el otro capítulo, que para mí es muy importante, hace referencia a lo que he visto que ha sido el gran error de la izquierda en toda América Latina, que ha sido en construir un partido-movimiento. El error en todos los lugares era que el partido se terminó construyendo o convirtiendo en la correa de transmisión de los gobiernos. El PT se convirtió en la correa de transmisión del gobierno de Lula. Y al final lo conviertes en un partido de funcionarios, desconectado de la base social, desconectado de los movimientos sociales, desconectado de la gente. Y no vale. Vamos a tener muchas contradicciones. ¿Qué hacemos con el cambio climático? ¿Qué hacemos con el envejecimiento de la población? ¿Qué hacemos con la robotización de la economía? ¿Qué hacemos con las migraciones? Son temas tan importantes que solamente los vamos a solventar si, como bien decía Guillén, cambiamos la cultura política de nuestro país. Porque no podemos decretar determinadas cuestiones. Si tú las decretas y la gente no las entiende, olvídate. Por eso la pelea es cultural, claro. Y la pelea cultural la tenemos que seguir dando en los medios de comunicación. Y yo tendré que seguir yendo a Ana Rosa a envejecer, mientras que vosotros miráis con el cafetito y ahí. Tenemos que dar esa pelea en los medios de comunicación, pero también hay que darla aquí abajo, como decía Guillén. Hay que darla en el bar, en el lugar donde trabajamos, en la escuela, en la universidad. Y eso solamente lo pueden hacer los círculos, y los círculos sí forman parte de un partido que esté vivo, que no esté simplemente recibiendo información para defender el argumentario que te bajan. Eso no funciona, no vale. Y por eso planteo en el último capítulo del libro esta idea. Y diréis, oye, ¿y el algoritmo? Solamente os pongo un ejemplo del algoritmo. El algoritmo estamos en un momento de la historia donde no solamente hay millones de datos, de cada uno de nosotros tienen ya en torno a 6.000 datos. Saben más de nosotros que nuestras parejas. Saben de nosotros cosas que nosotros no sabemos. Desde cosas anecdóticas como que Spotify te dice, te recomienda música y acierta. O Netflix haciendo series porque se ha metido en nuestra cabeza para saber lo que nos gusta. Y al mismo tiempo que modula nuestros gustos, nos lo ofrece. Y constantemente le damos información para pagarles nuestra suscripción a Netflix para que nos dé lo que le hemos dicho que nos gusta. 7.000 datos de cada uno de nosotros, que están vendidos a empresas. Para que nos manden en nuestro Facebook, para que hagan grupos de WhatsApp, que después algún familiar lo mete en nuestro grupo familiares, metiéndose en nuestra cabeza para saber cuáles son nuestros miedos, para construir sobre esos miedos mensajes con intencionalidad política. Sabéis que vamos a dar una batalla muy muy fuerte contra las casas de apuestas, porque son como la heroína en los años 80. Los casinos tienen una cosa que cuando yo el otro día lo leía en Madrid, que lo ha metido el carapimiento de mi alcalde, resulta que dice, no, los abuelos ya no van a tener que llevar
el carnet del autobús porque hay reconocimiento facial. Y entonces entras en el autobús y te lee la cara y ya... Y dices, qué gran ventaja. Pero ¿cómo qué coño ventaja? O sea, es que saben de nosotros, cruzan datos, vamos a pagar seguros más caros si tenemos antecedentes familiares de alguna enfermedad. La Michelin te obliga, te da un seguro, la empresa Michelin te da un seguro, pero te obliga a un tipo de comportamientos, y si no lo cumples te quitan el seguro. Si no haces deporte, si tienes el azúcar alta, si has comprado, no sé, whisky o cerveza, si has estado haciendo deporte o has estado viendo un partido, si haces deporte o no, o sea, toda esa información ya está cruzada. El problema es que todos esos datos ahora se pueden procesar. ¿Y quién lo procesa? El algoritmo. El algoritmo es simplemente una orden que das a los ordenadores para que, según una serie de reglas, procesen toda esa información para un fin concreto. Y os pongo un ejemplo solamente y os leéis el libro. Lo más peligroso para un casino es que alguien que está jugando sobrepase su umbral de pérdida. Su umbral de pérdida es esa cantidad de dinero que si lo pierdes una noche no regresas en 6 meses o en un año. ¿Saben cuál es el umbral de pérdidas de la gente que está en el casino? Claro, el problema es que el umbral de pérdidas no es igual de todos. En uno es de 500 euros y en otro a lo mejor es de 10.000. Pero ¿saben cuál es el tuyo y cuál es el tuyo? Y cuando tú ya vas por 480, igual baja el gerente y te dice, don Ramón, hoy tiene una mala noche, tome un ticket para cenar con su pareja en el restaurante y ya prueba fortuna otro día. Y son ellos los que te sacan de la mesa, porque saben cosas que tú ignoras. El problema de la información, fijaos que son datos que damos nosotros. Y los están utilizando primero para modelar nuestra cabeza, para modelar nuestros gustos. Lo habéis visto todos, mandáis en un correo electrónico, me gustaría ir a las Islas Canarias, y recibís de inmediato agencias de viajes para las Islas Canarias. Bueno, eso es lo más evidente. Eso es lo más evidente. Pero es que es mucho más sofisticado. Saben antes que nosotros si eres un adolescente y estás preguntándote si eres homosexual. Ellos lo saben antes que tú, por las páginas que buscas, por el tiempo que te detienes. Saben cuánto tiempo tardamos en leer un artículo. Saben nuestra capacidad de lectura, de comprensión, qué buscamos, qué no buscamos. Y van, claro, en conexión con las empresas de publicidad y con los partidos políticos de mucho dinero, configurando determinadas cuestiones para determinar un tipo de resultado. Prácticamente todo lo que sacan los partidos de la extrema derecha antes tienen esta lógica. Cuando de repente defienden cosas que les parecen barbaridades, van por ahí. ¿Y qué ocurre? Que como están conectados con los medios de comunicación, les compramos su maldito mensaje. Cada vez que uno de nosotros se indigna por el PIN parental, les hemos comprado el mensaje, porque lo que quieren es que hablemos del PIN parental, no que hablemos de la censura parental. Entonces cada vez que repetimos, nos hacen así con el trapito y entramos. Porque tienen toda la información, y de repente colocan en España la discusión sobre una cosa que no estábamos discutiendo, la han colocado. Y estamos todos hablando del jodido PIN parental, en vez de hablar de la censura. Y dices, o sea que la base de una construcción ciudadana, que es que todos nuestros hijos e hijas estudien unos elementos básicos para la convivencia, ahora tú vas a decir, no, que tú, como quieres que la Tierra es plana, vas a negar que le cuenten a tu hijo geología, o porque tú crees que venimos de Adán y Eva, vas a prohibir que le enseñen a Darwin. Es la locura. Pero tienen la capacidad de identificar determinados asuntos que pueden incidir en el debate, y saben cómo hacerlo. Por eso la izquierda planteó que asaltó los cielos cuando había que lograr la separación Iglesia y Estado, que asaltó los parlamentos. Ahora tiene que asaltar los algoritmos, porque si no siempre nos sacan mucha ventaja.